Gracias, Carlos. Para continuar, bueno, igualmente quiero contarles que seguimos revisando las preguntas, vamos a responder al final de la sesión, así que todas las dudas que tengan con respecto a la presentación de Esteban y de María Paz nos van contando, y al final de las presentaciones hacemos el recorrido por las preguntas. Ahora vamos a presentar a María Paz Saendo, que es arquitecta de la Universidad de Chile, con diplomado de la Universidad de Chile, también forma parte del equipo de Móvil Arquitecto, y es una alumna de Punto Lab de Punto Lab, y antes de Punto Lab siempre ha sido alumna de Esteban, con un perfil profesional interesante, increíble, María Paz, y contenta de que una mujer nos acompañe hoy. Siempre nos decían que por qué no hay mujeres arquitectas presentando en nuestras charlas, así que estoy súper contenta que nos acompañe. Hoy nos va a hablar un poco su experiencia en la modelación en BIM, así que bienvenida, María Paz, cuando quieras. Muchas gracias. Ahí voy a cerrar mi micrófono y te dejo a ti. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? Sí. Muchas gracias. Entonces les quiero compartir mi experiencia en la modelación BIM, un poco más llegando a la práctica, específicamente de arquitectura y según requerimientos. Para presentarme, de algún modo, compartirles cuáles son los proyectos o los equipos en los que me ha tocado formar parte. Soy arquitecta de la Universidad de Chile, como bien decía Bénica. Aquí tengo un poco mapeado en escala de grises los proyectos en los que me tocó participar sin nada de BIM de por medio, y ya en negro llegando a los que están completamente en esa plataforma. Entonces, decir que desde ese lugar les estoy hablando, no desde haber trabajado desde siempre ahí. La agenda que tengo, cómo tengo estructurado compartir esto, es primero pensar cuál es el rol del modelador, después en qué escenario se puede ejercer ese rol, las etapas de modelación, pensada siempre de cuáles son los entregables que se sacan a partir del modelo y cómo vamos sumando entregables, y luego unas conclusiones y cierre. Entonces, en el rol del modelador, un poco como contestar las preguntas qué y para quién. No me voy a detener tanto en esto porque ya lo explicaron bien Esteban y Carlos, pero es decir que el profesional capacitado en la especialidad que corresponde, en mi caso arquitectura, se le suman nuevas competencias para poder trabajar desde esta metodología. Y ese vendría siendo el qué. Luego el para qué se modela y qué se modela a partir de para qué va a ser usado. Son en plan BIM los usos BIM. Estos son en los que me ha tocado participar, pero especialmente en el diseño de especialidades, repito nuevamente, arquitectura. Aquí quiero destacar que tarjé especificaciones técnicas porque nunca ha sido algo que me ha tocado extraer 100% del modelo y todavía sigue teniendo colaboraciones aparte. ¿Cuáles son, por otro lado, los escenarios en los que se puede ejercer? Aquí me gustaría un poco más detenerme y pensar que si bien se describe que el rol del modelador es una cosa muy plana, hay distintos desafíos dependiendo el tipo de oficina en la que trabajo, el tipo de contrato para el que estoy respondiendo, el programa en el que me estoy desarrollando, y me refiero a programa arquitectónico, no software, y la escala del proyecto. Entonces los dividí en dos grandes grupos, uno administrativo y otro técnico. Primero pensando en que la organización de la oficina tiene todo que ver con cómo se distribuyen los recursos humanos y por lo tanto cómo se dividen las tareas. ¿Qué tanto voy a abarcar yo como modelador en este proyecto? Por otro lado, en proyectos públicos, los términos de referencia o las SDI, como decía Carlos, definen los entregables y está muy definido, versus que trabajando para un privado este contrato puede ser un poco más flexible. Después en el programa que se desarrolla se requieren diferentes expertices, desde manejar las normas técnicas de salud hasta saber las renovaciones de aire en educación, los metros cuadrados mínimos en vivienda u otro, en lo que se hayan podido desarrollar. Y acá tengo una especie como de escalas tentativas, pensando que 2.500 metros cuadrados podría ser un CEFAM entre 2.000 y 3.000. Una universidad podría ser 15.000, una escala media, y 90.000 podría ser un hospital, pero también podría ser la mitad de eso y también el doble. Y que esa escala implica mucho tiempo dedicado. Entonces voy a ahondar primero en estos dos puntos administrativos para luego pasarnos de lleno a lo técnico.
cómo se distribuye una oficina o cómo de algún modo distribuye su trabajo, afecta directamente al modelador, que está graficado aquí en puntitos negros. Los rojos son los proyectos propiamente tal, y en los dos primeros esquemas, voy a ver si puedo sacar el puntero. En los dos primeros esquemas hay igual cantidad de proyectos, pero en uno hay un solo jefe de taller y se trabaja de manera más industrial. Entiéndase esto como, por ejemplo, hay detalles de tabiques, una persona desarrolla el mismo detalle para todos los proyectos, o en una estructura mucho más jerárquica hay 3 proyectos, hay 3 jefes de proyecto y colaboradores según la escala del proyecto. Y en una oficina mucho más grande, cada proyecto funciona como un feudo, y al interior de dicho proyecto uno podría usar el esquema 1 o el esquema 2. ¿En qué afecta esto a un modelador? Si yo trabajo en un esquema industrial, muy probablemente yo sea experto en algo y no vea el proceso completo, versus que si estoy en un esquema más parecido a este, me va a tocar ver algo más mínimo, pero en toda su complejidad o en todo su desarrollo, y eso va a requerir de mí también experticias distintas. Aquí un poco compartirles de manera gráfica lo que comentó algo Carlos, que estamos tratando de descentralizar la figura del BIM Manager o del gestor BIM en lo que Grimshaw, que es una oficina, nombra como Model Manager. Entonces, tratando de que esta persona no esté saturada y que no sea una especie de cuello de botella en una oficina, y poder como disgregar este rol, tratando de transformarlo en un equipo. Por otro lado, lo que les comentaba de los términos de referencia, aquí traje 3 ejemplos de 2016-2015, donde hubo un quiebre importante en las licitaciones públicas. Los 2 primeros son de edificios de 2.500 metros cuadrados, que era el rango número 1 que les comentaba, donde se pide o se habla de la maqueta virtual, los render y el video como una entregable completamente independiente a los planos de coordinación, de los cuales se declara el contenido requerido. Escenario número 2, si se fijan, un año antes incluso, ya se hablaban de las especialidades a modelar, que en este caso eran 17, los colores a utilizar, la nomenclatura de los elementos. Aquí yo saqué un ejemplo solo de arquitectura, pero estaban declarados para todos. El contenido, por supuesto, e incluso el lot por ahí. Para un proyecto 100 veces más grande que el anterior, 200.000 metros cuadrados versus 2.000, el mismo esquema de requerimientos, en vez de 17 especialidades, 25, el mismo esquema de colores, nomenclatura de elementos, el uso de otras herramientas, esto muy referido a BIM, filtros, opciones de diseño, pero específicamente a Revit. Y una de las cosas más importantes es que declara específicamente en un contrato extracción de planimetría desde el modelo. Entonces, en este contexto, un poco decir que no todos nos metimos en BIM, sino que BIM se metió en los proyectos de los que estábamos acostumbrados a desarrollar, y por lo tanto aceptamos el desafío, por así decirlo. Y como Bénica decía, sí, yo he sido alumna varias veces para tratar de afrontarlo de mejor manera. Entonces, las etapas que planteo, un poco pensando en cómo ir paulatinamente, o cómo me tocó a mí ir implementando estos entregables a partir del modelo, son las que planteo a continuación. Primero, maqueta virtual para imágenes y videos, vale decir, simplemente para diseñar, y que además tiene este otro subproducto que siempre he solicitado en licitaciones públicas. Etapa 1, un modelo para la coordinación. Esto puede abordar mucho más y tiende a ser un tema mucho más complejo, pero fue así como mediante la coordinación que entraron los requerimientos BIM a las licitaciones públicas, y por lo tanto fue lo primero que se abordó. Tal vez de manera, no sé cómo decirlo, mucho más inmadura que como se aborda ahora. Luego la planimetría general, entendiendo planos 1:50 hasta 1:20 con poco detalle, y posteriormente modelos para la planimetría de detalle y ya información, y de aquí en adelante podríamos hablar de BIM, y antes podríamos hablar de Revit simplemente. Entonces, comenzar con el primer esquema, que vendría siendo la etapa 0, cómo se distribuye más o menos, cada uno trabajando en su servidor independiente, sus modelos. Lo único que compartimos para comunicarnos son documentos, ya sea digitales o físicos.
el único modelo que se comparte es el de arquitectura, de él solo se obtienen imágenes, y las planimetrías, las especificaciones técnicas, las fichas, las tablas se obtienen por separado. Aquí sale un elemento muy vintage y poco holográfico, según lo que mostraba Carlos, que son las maquetas físicas, pero que en las licitaciones siguen existiendo. Entonces todo este conglomerado forma el entregable final, que es el expediente en el fondo. Aquí un ejemplo de un modelo solo desarrollado para tomar decisiones de revestimientos y otros, pero que no tiene ninguna información adicional en sí mismo. Esquema número 2. Antes de que se me pase, este es el esquema más tradicional con el que se usaba cuando en el fondo ni siquiera estábamos usando BIM, simplemente teníamos un modelo, y el flujo de trabajo es el conocido por todos, entonces tiene muchas ventajas, que es toda la data histórica que tiene una oficina de seguir trabajando. Entra el requerimiento de hacer un proyecto y yo simplemente hago lo que sé hacer. Ahora, cuando entra la coordinación de por medio, ya existe un nuevo entregable y la necesidad de capacitarse para poder generarlo. Entonces, también surge un nuevo actor, que es el coordinador, que recibe modelos solo de arquitectura y documentos de las demás especialidades para coordinar. De este modelo se obtiene la coordinación y las imágenes, todos los otros documentos por separado. Ahora, esto es un poco más complejo de lo que yo lo grafico en términos súper ideales, como si de la coordinación a la arquitectura no hubiera un limbo infinito como lo hay. Pero sigue siendo un proceso sin imprevistos, en el sentido de que las oficinas siguen trabajando del mismo modo, y la parte como negativa es que hay un entregable adicional que le resta tiempo al proceso y que por otro lado obliga al coordinador a jugar el rol de modelador de las especialidades que no están en este momento, en este esquema de trabajo, trabajando desde el modelo, sino que trabajando desde el 2D. Y eso va en desmedro del rol del coordinador, no porque modelar sea algo terrible, sino porque le quita tiempo al coordinador de coordinar, estar modelando algo que otro diseñó en otra plataforma. Aquí se me pegó. Ahí sí. Un ejemplo como el 101 de la coordinación siempre es estar coordinado con uno mismo, con tu propia especialidad. Voy a sacar el puntero porque parece que... Ya. Estar coordinado dentro de la propia especialidad como arquitectura consigo mismo, siempre estar como en esta coordinación. Cuando recién un plano se ejecuta, el día 1 es muy fácil, pero después de 20 modificaciones, unos cambios, eliminaciones de recintos, cambios de revestimientos o un montón de modificaciones que puede sufrir un proyecto, ya es más difícil que incluso dentro de tus propios documentos no se te haya pasado algo. Entonces, la ventaja número 1 es, en ese sentido, la consistencia de la información propia. Sumado a eso, la consistencia que puede tener mi información con una otra especialidad. En este caso comparto un ejemplo de un flujo de trabajo que fue súper beneficioso para nosotros una vez habiendo tenido los modelos, que es por múltiples razones. Las empresas de estructura, aun cuando tengan modelos, siempre desarrollan la enferradura con rutinas en CAD que tengan en otro lado o en otra plataforma, pero tener modelado el proyecto nos permite revisar la silueta de esta enferradura y ver cuando hay algún desfase, por ejemplo, en alguna ventana, como tengo aquí marcado en nubes negras. Entonces, primero fue un buen ejercicio recibir elevaciones de eje y poder revisarlas, y luego fue aún mejor ejercicio, una vez levantado el proyecto, generar todas las elevaciones de eje, enviarlas como input al calculista y que él enfierrara estas siluetas que arquitectura estaba proponiendo. Entonces lo comparto como una de las primeras como ganancias que tenía hacer incluso un modelo bien primitivo. Acá en el fondo quiero graficar dónde terminaba el modelo y empezaba el trabajo en CAD en esta coordinación muy preliminar. Lo que está en negro vendría siendo el modelo y lo que está en rojo era lo que estaba postproducido o trabajado en CAD, en este caso, posteriormente, con todos los elementos de detalle que significan mobiliario adosado o mobiliario de adquisición,
tag de puertas, de quincallería, de revestimientos, de guardamuros, etc. Paso 2, como de ir avanzando en un poco esto que les estaba mostrando acá, de decir, para yo poder sacar planimetrías en este nivel de avance del modelo, todo esto que veo en rojo necesitaría generarlo en el proyecto, o generar una biblioteca en el programa que estoy ocupando para poder trabajar de dicho modo. Entonces, empezar a sacar este flujo ya conocido, donde no están cambiando ni el lugar en donde estamos guardando la información, ni los productos, excepto que estamos sacando parte de la planimetría general, desde el modelo, y la otra sigue siendo documento. Aquí sigue existiendo el mismo vicio de que el coordinador termina modelando las especialidades, eso le quita mucho tiempo, se entregan los planos coordinados muy encima, cuesta hacer este feedback o loop eterno que les mencionaba, que no grafiqué aquí en este diagrama perfecto y ideal. Entonces, por otro lado, sigue la maqueta vintage por ahí. Este es un ejemplo de planos como extraídos desde el modelo, con un programa completamente distinto al anterior. El anterior era de salud, este es educacional, entonces tiene ciertas restricciones o ciertas variaciones en ese sentido, no tiene guardamuros ni cantonera, pero sí tiene los tags de puerta, los de tabique, los rombos de terminación, los extintores, lo que necesita para poder, en el fondo, llevar este plano a construcción. Y en la misma escala, como 1:50, planos de cielo. Estos eran planos de cielo parciales, entonces lo que necesitábamos indicar era dirección del cielo, ángulos y, por supuesto, alturas, porque estaban vinculados a la iluminación y cubriendo equipos de clima, así que sí era muy importante que quedaran donde tenían que quedar. Y aquí, un poco en el limbo, entre la planimetría general y el detalle, estos planos de puerta que están hechos un poco para más de adquisición que de fabricación. Siempre uno tiene en mente para qué dibuja, para qué modela, qué es lo que pretendo lograr con esto, si yo necesito describir muy bien este elemento para que alguien pueda comprar este elemento, o yo necesito detallar bien sus componentes para que alguien pueda construir este elemento, que son dos desafíos distintos básicamente. Pero que ya nos prepara este primer esquema de trabajo, ya nos prepara para dar el paso siguiente, que es decir, ya ahora voy a empezar a hacer detalles de verdad y no cada vez que me llega un escantillón me escapo de nuevo acá. Entonces, en el tercer esquema, este esquema ya pensado en donde estoy trabajando ahora en Móvil Arquitectos, pensando que tenemos un entorno común de datos, un repositorio de información común entre nosotros y las especialidades, en nuestro caso BIM 360, que efectivamente realizamos todos modelos, que el coordinador coordina y no siempre modela, porque también esto no es un proceso lineal donde todos los proyectos funcionan de la misma manera, sino que hay un poco unas idas y vueltas, algunos tienen algunos esquemas, otros. Pero en este caso estamos en este modo como más ideal. Se comparten todos estos modelos y de los modelos se extrae todo, excepto algunas fichas y especificaciones técnicas, y por supuesto, en muchos casos, la maqueta vintage permanece para generar el expediente. Entonces, en este esquema, la consistencia de la información es real, y por otro lado dejamos de tener el gran contra, que significa que el modelador, o sea, que el coordinador cumple el rol de modelador para las especialidades, porque como arquitectura está tan ligado a estructura, siempre finalmente quien levanta el modelo de estructura cuando no lo tiene estructura es arquitectura, pero estructura es una de las segundas a bordo en esta adopción del BIM. Se está incluyendo mucho más y es muy fácil encontrar en el mercado empresas de arquitectura que estén trabajando en BIM, no así empresas de instalaciones, que las hay, pero son menos. Metiéndose en el mundo del detalle y un poco ligado con estos detalles de puerta, cuando detallamos cosas que no se van a construir con nuestros detalles, sino que se van a comprar con nuestros detalles, que es el llamado mobiliario de adquisición o artefactos. Sanitarios en este caso, para distintos recintos, donde yo necesito dar una descripción de calidades, de tamaños, de alturas, de disposición,
en esta especie de catálogo, y según esto se va a comprar en cierto lado, pero no se va a construir o mandar a hacer según lo que estoy definiendo. Entonces, aquí el desafío es tabular bien la información, codificarla de manera que al ingresarlo en los planos respectivos, como se ve a la derecha, yo pueda tener como este registro o base de datos de los elementos. Otro desafío muy distinto a este es cuando yo hago un detalle para que sea construido según mi detalle, que es este otro ejemplo. Y aquí quise compartir un poco esto porque aquí el desafío es que nunca está de más en el fondo lo que decía Carlos, como pensar antes de proyectar o enfrentarse a cómo voy a abordar este problema antes de hacerlo, porque simplemente hacerlo o modelar todos los elementos y después taguearlos de cierto modo o etiquetarlos puede significar que ante cualquier cambio tenga que hacer todo de nuevo. Entonces vincular a qué materiales voy a etiquetar, a qué recursos voy a ocupar para eso. Entonces, sí, de esto en particular, eso es lo que quería como compartirles un poco, que uno puede llegar a cualquier nivel de detalle y hay que tener ojo con el 2D o el detallamiento que también existe adentro de Revit, porque siempre estamos en permanente cambio y no hay ningún proyecto que a la primera entrega salga todo precioso y nunca más se cambie. Otra escala como de proyecto que es que tiene distintos desafíos, porque en el fondo el desafío acá es administrar gran cantidad de información, más allá que el detalle propiamente tal que tiene un recinto, porque si esto fuera para, incluso, no sé, 100 recintos, sería mucho más abordable si es para 2000. Esta planta que vemos acá tiene información de arquitectura, de instalaciones. En azul están los mobiliarios y en naranjo está el equipamiento médico. Además están los enchufes los enchufes y los interruptores con su indicación en planta, pero también en elevación. Y todos los textos que se ven son etiquetas a los elementos. Esta manchita negra que se ve a la izquierda abajo son todos los mobiliarios del proyecto, y esto nos da como una perspectiva de la información que tiene cada elemento y cómo esto es realmente una base de datos. Más allá de lo que yo pueda entregar específicamente en estos recintos tipo, es lo que yo puedo después consultar incluso para instalar o para otro uso en el fondo. Acá vemos el piso, el bloque en el que se encuentra, porque este edificio tenía una gran envergadura tanto como para ubicarlo por bloque, el nombre del recinto al que pertenece, un número asignado, a qué parte de la ET está referido, de las especificaciones técnicas, para que alguien diga, qué es lo que compone este elemento, si es un mobiliario clínico no adosado, clínico adosado, o no clínico adosado, o no clínico no adosado, que son las 4 categorías de los mobiliarios de los recintos hospitalarios. Después el nombre del elemento, desde silla, mesón, trabajo limpio, trabajo sucio, etc. El código que se le asigna, que es mediante el cual también podemos ubicar, y las dimensiones básicas, como largo, fondo, altura. Entonces esto presenta tal vez menos detalle que el anterior, pero mucha más información que el anterior. Y ante eso son desafíos distintos, por así decirlo. Cuando yo enfrento el modelo con este para qué que decíamos, el para qué tiene muchas escalas cuando ya eres el desarrollador. Aquí también un poco para cerrar el círculo, decir que cuando decimos en la etapa 0 que ocupamos el proyecto para sacar imágenes, lo ocupamos en la etapa 0, en la 1, en la 2, eso no lo perdemos. Estoy como compartiendo de esta experiencia lo que hago ahora que no hacíamos antes, pero por supuesto que es una sumatoria. Y acá pensar que este mini proyecto o subproyecto en particular tuvo muchas iteraciones, alrededor de 20, y que siempre estuvimos como modelando, sacando imágenes para poder mostrar las texturas, cómo se veía la frecuencia, las barandas, etc. Entonces era una herramienta de visualización y también de documentación, no eran dos cosas completamente independientes. Ahora me gustaría recalcar también que en este como pseudográfico que hice de Lunita estamos como a punto del eclipse y no es tan así. Yo aquí no sé si me cuadré místicamente con Esteban, pero ni Design Jedi ni BIM Jedi aún, por lo menos no todavía. Y
Y el buen diseño va mucho más allá de una metodología, que eso también está a decirlo, como que uno puede ser BIM Jedi incluso, y que de Design Jedi falte bastante. Entonces, como para concluir, pensar que siempre hay un 3D, que en ninguno de los proyectos, por más 2D que se haya detallado, siempre hubo un 3D, y que la idea es también sacarle provecho a que sea como el única fuente de información fidedigna y consolidada, que nos permite como una fácil actualización y no duplicar el trabajo, no estar trabajando en la planta, en el corte, en el 3D, no estar trabajando como para todos lados. Por otro lado, esta como presentación, o lo que les comparto, es bien basada en los entregables que se traducen en 2D, que se traducen en planimetría, y que yo también espero, o mi expectativa es que en algún momento se empiece a consumir más el modelo, sobre todo en términos de tablas, como de extracción de información, y en obra principalmente. Acá, otra de las conclusiones, es importante decir que en diseño esto está ya cada vez más implementado, no así en el resto de las etapas del ciclo de vida del proyecto. En obra no se usa tanto el proyecto, en los que me ha tocado por lo menos estar a mí en supervisión de obra. Siempre hay unas consultas que vuelven a diseño, se ha implementado poco esta idea como del hito BIM, y si el modelo no se mantiene vivo durante la construcción para generar este as-built, muy difícilmente va a ser utilizado en la operación y en el mantenimiento, sino que simplemente va a decaer. Hay muchas estadísticas como las que mostraba Carlos en términos de dinero, de cuánto se gasta cuando se gasta en diseño versus en construcción versus en la operación, y el esquema más o menos es, si en diseño es 1, en construcción es 20 y en mantenimiento es 60. Entonces, si aquí estamos bien y no lo están usando para allá, aquí no está la plata. Lo digo nomás a pesar de que yo no me voy a meter en las siguientes, pero somos parte de un solo conglomerado, somos una industria de la construcción y estamos navegando todos para el mismo lado. Entonces, dentro de diseño, vamos a la cabeza, pero tampoco estamos perfectos. Recordar que falta un poco que MEP se vaya sumando paulatinamente a la metodología para que realmente podamos hacer un consolidado en el cual se diseñe desde la plataforma y no se esté permanentemente levantando. En el espíritu de que estamos como todos remando para el mismo lado, si uno piensa que arquitectura va, no sé, como liderando este barco, pero que va más atrás estructura y va más atrás MEP, vamos como va mal, el más lento nomás, simplemente. Y si pensamos que el que va liderando es diseño y va más atrás construcción y va más atrás operación, también vamos a esa misma velocidad, no estamos por separado. La arquitectura en ese sentido es un deporte en equipo y estamos tan lentos como nuestro eslabón más débil, así de simple. Han habido aumentos en los requerimientos, desde las licencias de software a la capacitación en obra, en diseño, en todos lados, y ha habido un mismo esquema de tiempo y remuneraciones, y eso yo creo que ha ido como también hecho de que la cosa sea mucho más lenta. En algún momento hay cosas que se piden en diseño, que no se ocupan en la obra, que ya fueron adjudicadas para una constructora, que esa constructora declara que ni le interesa ni las va a ocupar. Entonces un poco cuadrar eso pensando que uno no está trabajando ni para Plan BIM ni para el mandante, está trabajando para el proyecto, y ese debería ser el norte. Que sea ejecutado como correctamente en base al diseño. Ese es como el trabajo. Y aquí tengo como un avioncito al viento, por así decirlo, que cuando el BIM se traduce en un fin en sí mismo como entregable, pierde como toda la lógica de la metodología. Entonces, por eso un poco lo que comentaba antes, que hay veces donde hay entregables solicitados que no los va a ocupar nadie, que no los va a consumir nadie, que si no se tradujeron en una tabla que se entregó, en un plano que se entregó, se mueren en el modelo. Y ahí está la necesidad un poco de que se consuma un poco más este modelo, y que no sean solo lo que puedo traducir en planos, aquello que llega a una obra. Y además decir que la rentabilidad de un proyecto también son los aprendizajes de sus equipos. Y eso es lo que en parte estaba tratando yo de compartir, el aprendizaje de estas múltiples como desafíos que se van planteando para hacer un proyecto, que es en teoría lo que uno ya maneja cómo hacer, pero ahora te están diciendo ya, pero hazlo acá ahora.
que siempre es entretenido tener un desafío. Entonces, nada, pues les doy las gracias a los que resistieron hasta este momento y les dejo como mi contacto para cualquier feedback también.